revelado, millonario sorprendido al descubrir a su ex con un inusual bebé en un refugio INSPIRADOR. Alejandro miraba por la ventana de su oficina, inmerso en el bullicio del barrio que lo vio crecer. Las risas de los niños y el chocar de las ollas en microcafés lo hicieron sentir nostalgia. Había alcanzado el reconocimiento como arquitecto, pero todo ese éxito era un espejismo. La superficialidad de su vida en lujos le había costado sus verdaderos valores, los que solía abrazar con sinceridad. Con la mente acelerada y el pecho apretado, decidió que necesitaba un respiro, una desconexión de aquel mundo que tanto lo consumía. Al abandonar su oficina, las calles que lo rodeaban lo envolvieron en un torrente de recuerdos felices. Sin embargo, este paseo lo llevó por un camino inesperado, uno que nunca imaginó recorrer, hacia un refugio de niños abandonados. Al abrir la puerta, fue recibido por un calor humano que lo desarmó. Fue entonces cuando la vio, Mariana, su expareja, más viva que nunca, rodeada de niños que la adoraban. Su corazón dio un vuelco al notar que sostenía en brazos a un pequeño bebé con necesidades especiales. Su aspecto frágil parecía captar toda la atención de Mariana, quien le murmuraba palabras de cariño. Mientras la observaba, una mezcla de angustia y admiración lo invadió. Él, en su mundo frío y calculador, contemplaba la calidez de alguien que había decidido donar su tiempo y amor a los más necesitados. La vida de Alejandro había transcurrido entre planos y presentaciones, pero en ese instante, el contraste era abrumador. Se sintió fuera de lugar, atrapado entre el deber y un profundo deseo de ser parte de esa misión altruista que Mariana había elegido. Después de un tenso momento, se acercó a ella. Las palabras se agolpaban en su garganta mientras intentaba ocultar su inquietud detrás de una sonrisa. ¿Por qué decidiste dedicarte a esto?, preguntó, sintiéndose vulnerado. Mariana, con su característico carisma, le respondió con una frase que quedó grabada en su mente: hay algo valioso en cada vida que vale la pena rescatar. Aquellas palabras resonaron en su interior, amplificando su desasosiego. La incredulidad se mezclaba con la admiración. Él podía tener una vida cómoda, repleta de éxito como arquitecto, pero sabía que esa facilidad era un espejismo que lo mantenía alejado de lo que realmente importaba. Era un dilema moral que lo apretaba como un nudo en el estómago: seguir en su cómoda rutina o arriesgarse a sentirse incómodo por una causa que despertaba su verdadera esencia. Pasaron los días, y la imagen del pequeño David no lo dejaba sentir paz. La idea de volver al refugio lo asediaba, pero también le provocaba un miedo profundo. ¿Estaría dispuesto a abrir su corazón a lo que había dejado atrás? Sin embargo, una llamada del director del refugio le ofreció una oportunidad inesperada de involucrarse, encendiendo un torbellino de emociones en Alejandro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras miraba su reflejo en el espejo, se preguntaba si podría dejar de lado su egoísmo. La vida que llevaba se sentía cada vez más vacía, y el peso de la elección que debía hacer lo abrumaba. ¿Podría dejar atrás su pasado de ambiciones desmedidas por una vida de significado? La historia de Alejandro apenas comenzaba, y, justo cuando estaba a punto de decidir, un giro inesperado llegó a sus oídos: el estado de salud de David había empeorado. La noticia cimentó su angustia, llevándolo al borde de un abismo emocional. La pregunta lo perseguía: ¿sería capaz de derribar las murallas que lo mantenían distante de su verdadera identidad y del amor que había dejado marchar? La angustia por la salud de David reverberaba en cada rincón de la mente de Alejandro, como un eco interminable. La imagen del pequeño lo atormentaba: su piel delicada, sus movimientos temblorosos y aquellos ojos que, aunque vacíos de palabras, parecían contar historias de sufrimiento y esperanza. La responsabilidad de actuar, de no permanecer como un espectador en su propio drama, se hizo cada vez más imperiosa. Alejandro sabía que el refugio necesitaba más que donaciones económicas, necesitaba mano de obra, atención y sobre todo, amor. Le costaba imaginarse ahí, arremetiendo contra su zona de confort, relacionándose con niños que habían enfrentado traumas inimaginables.
Al mismo tiempo, había una voz en su interior que insistía en que la situación de David era el detonante que había esperado. Tenía que decidir si permanecer en el mundo superficial que lo había consumido o cruzar esa línea que lo llevaría hacia un camino lleno de significados. La llamada del director resonaba en su mente, la necesidad es urgente. Alejandro. No podemos perder tiempo. La urgencia en el tono había sido inconfundible. Se trataba de una invitación a cambiar, una posibilidad de recuperar su humanidad perdida entre planos arquitectónicos y reuniones frías. La idea de unirse a esa causa lo llenaba de ansiedad, pero también de una emoción desconocida. Era el tipo de emoción que surge antes de un salto al vacío. El día siguiente amaneció con un frío que calaba hasta los huesos. Alejandro se preparó mentalmente para visitar el refugio nuevamente. Mientras se vestía, sopesó cada prenda, el traje perfectamente planificado que reflejaba estatus o la ropa cómoda que indicaba sencillez y humanidad. Sin dudarlo, eligió la sencillez. Al salir de su apartamento, notó en el fondo de su pecho la creciente mezcla de nerviosismo y determinación. Al llegar, el refugio seguía siendo un oasis de calidez en medio de un mundo agonizante. Mariana lo recibió con una sonrisa que iluminó la habitación. Me alegra que hayas vuelto, comentó sin saber que era un verdadero alivio para él. Las risas de los niños resonaban en su mente, y para su sorpresa, sintió un brillo de esperanza al participar en esa atmósfera veraniega. Examinó a David, que ahora yacía en una pequeña cuna, con una palidez marcada pero aferrándose a la vida de la mejor manera que podía. Decidió acercarse al pequeño con cuidado y ternura. Mientras lo alzaba en sus brazos, una sensación de propósito invadió cada parte de su ser. No había planos, no había estructuras geométricas, solo un bebé que necesitaba atención y amor. En ese momento, Alejandro comprendió que su vida como arquitecto, aunque admirable, había carecido de un sentido verdaderamente constructivo. La arquitectura del corazón nunca se había planteado en sus diseños. Los días se convirtieron en semanas y la presencia de Alejandro en el refugio se instaló como una nueva rutina. Alternaba entre las horas de construcción de proyectos que aún lo mantenían vinculado a su antiguo mundo y el invaluable tiempo dedicado a los niños. Allí descubrió no solo sus capacidades técnicas, sino también habilidades interpersonales que jamás había explorado. Enseñaba a los más grandes a dibujar y a construir sus propias mini estructuras, siempre con la finalidad de cultivar la creativa confianza en ellos. Sin embargo, a medida que se establecía esa relación, el estado de David no mejoraba. Cada visita del médico traía consigo un discurso de amenaza y urgencia. Alejandro se convirtió en un testigo impotente y comenzó a cuestionar si su esfuerzo era suficiente. Las noches se volvían largas y su mente incesante se debatía entre el anhelo de salvar una vida y la duda de si estaba verdaderamente capacitado para ello. La lucha contra sus propios demonios persistía, y una sombra de culpabilidad comenzaba a asediarlo. Un día, mientras se disponía a dormir, recibió un mensaje de Mariana que despertó en él una esperanza. Alejandro, hay una oportunidad para ayudar a David, pero necesitamos que tomes una decisión rápida, es urgente. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Sabía que se le estaba presentando una encrucijada en la que debía enfrentarse no solo a su miedo, sino a la oportunidad de ser el arquitecto de un futuro diferente, y así, en medio de una tormenta interior, Alejandro se preguntaba si este momento era el verdadero punto de quiebre que alteraría su destino. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un niño y a poner en marcha una vida que había estado relegada en las sombras de su antigua existencia? Era momento de definirse, de enfrentar lo que había estado eludiendo. El futuro de David dependía de su respuesta. La preocupación invadía cada rincón de la mente de Alejandro. La urgencia del mensaje cruelmente simple le exigía una acción inmediata. Una decisión rápida. En ese instante, sintió que el peso del universo caía sobre sus hombros. Ya no solo se trataba de David, ahora había un mundo de promesas y posibilidades entrelazadas con su propia red de inseguridades e inexperiencias. Con una mezcla de determinación y temor, abrió el mensaje de Mariana nuevamente, buscando respuestas en las palabras escuetas. ¿Qué oportunidad podría ser lo suficientemente significativa como para requerir una respuesta instantánea? Una visita repentina al médico, un tratamiento experimental, tal vez una donación inesperada. Un torrente de hipótesis invadió su mente, pero todas tenían algo en común, la necesidad de una acción decidida por parte de él. Decidido a actuar, Alejandro se vio a sí mismo enfrentando el espejo.
Esa imagen reflejada había cambiado desde su última visita al refugio, su rostro, antes imperturbable y seguro, ahora se veía arrugado por la preocupación. Era el momento de dejar de lado su pasado acomodado y construir un futuro donde la vulnerabilidad y el sacrificio se convirtieran en piedras angulares de su vida. La noche transcurrió en un torbellino de emociones. Decidió preparar un plan. Primero constituiría puentes, no solo para David, sino también para todos aquellos niños que, como él, necesitaban a alguien que peleara por ellos. A la mañana siguiente, se presentó en el refugio con una lista de contactos en el móvil, médicos, terapeutas y donantes potenciales. Su objetivo era claro, y su propósito, renovado. Mariana lo recibió con la expectativa en sus ojos. ¿Qué has decidido?, le preguntó, sin saber que detrás de su pregunta se ocultaba una larga historia de dudas. Alejandro sintió que su respuesta podría definir no solo su relación con el refugio, sino también su propia autoestima. Quiero ser parte de esto, de verdad, proclamó, sintiendo que cada palabra resonaba en su interior. No solo como un donante o un visitante, quiero involucrarme más, quiero hacer algo que realmente importe. La determinación en su voz sorprendió a ambos. Era un paso hacia lo desconocido, un camino que se extendía ante él, lleno de potencial pero también de riesgos. Las jornadas posteriores se transformaron en lecciones reveladoras. Alejandro empezó a asistir a terapias donde aprendió sobre los traumas que esas almas puras llevaban consigo. Se esforzó por comprender sus historias, sus risas y también sus lágrimas. Con cada momento compartido, se dio cuenta de que no era solo David quien necesitaba ayuda, era él quien, en su búsqueda de redención, hallaba motivaciones para crecer y descubrir sus verdaderas capacidades. Cada conversación, cada sonrisa de un niño, se convertía en un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Sin embargo, la fragilidad de David lo golpeaba con fuerza. Aunque Alejandro se sentía más conectado a los niños, observar la salud de David deteriorarse volvía a colocar su corazón en un ciclo de angustia. Un extraño contraste emergía de su experiencia, ayudarlo lo fortalecía, mientras que la impotencia ante la enfermedad lo desgastaba. Finalmente, durante una reunión de médicos, debió escuchar lo que siempre temió: no hay mucho tiempo. La expresión en sus rostros no dejaba lugar a esperanzas vacías. Todo lo que había construido en sus últimas semanas se tambaleaba a punto de desmoronarse. Esa llamada a la acción que había visto como una puerta a su transformación ahora parecía convertirse en una sombra que amenazaba con consumirlo todo. Si deseaba ser el arquitecto de un futuro valioso, debía construir en medio de la desesperación. Así, con una mezcla de miedo, determinación y una fe renovada, Alejandro comenzó a repensar su enfoque. No sería solo un voluntario en la vida de esos niños, sería su defensor, buscando soluciones más allá de los límites que había creído tener. Un nuevo mensaje apareció en su móvil. Mariana. Invitaba a Alejandro a una reunión inesperada con potenciales donantes. Esa sería su oportunidad, el momento en el que podría hacer la diferencia que tanto ansiaba. Sin embargo, no podía evitar sentirse ansioso. ¿Sería esta su verdadera oportunidad de actuar, o una más de las falsas promesas de la vida? La respuesta tendría que esperar. Un nuevo desafío lo aguardaba, y con ello, el desenlace de su búsqueda por significado, conexión y verdadero propósito. Alejandro llegaba a la reunión con la mente azotada por un torbellino de preguntas. La sala, un espacio amplio colmado de luz natural, ardía en un silencio expectante. Los rostros serios de los donantes potenciales lo miraban, cada uno con su propia agenda y expectativas. Sin embargo, en ese entorno que prometía cambios significativos, Alejandro se sentía como un intruso, un impostor en medio de seres que parecían tener el poder de transformar realidades con un simple clic. Tomó asiento, sintiendo el roce del algodón de su camisa contra la piel. Era un recordatorio tangible de que había cruzado una línea. Su vida anterior, llenas de lujos y trivialidades, se alejaba rápidamente. Enfrentar este nuevo mundo lleno de retos y necesidades lo confrontaba con la realidad de su propia vulnerabilidad, una experiencia que lo desnudaba emocionalmente. ¿Sería capaz de persuadir a estas personas, de conmoverlos para que donaran no solo su dinero, sino su tiempo y atención? Mariana hizo su entrada con una aplastante seguridad. Sus pasos resonaban firmes, y su entusiasmo genuino iluminaba el ambiente. Ella lo presentó, y aunque la mayoría de los asistentes conocían su historia, Alejandro sintió la presión de compartir su transformación. Soy Alejandro, empezó, sintiendo el tremor en su voz.
He estado involucrado con el refugio y los niños. La verdad es que no solo quiero ayudar, necesito ayudar. He encontrado en ellos no solo la razón de mi compromiso, sino el propósito que me faltaba. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, sintió un ligero alivio, como si un peso se hubiera desprendido de su pecho. Con el tiempo, sus palabras fluyeron, atravesando el umbral del temor y sumergiéndose en su pasión por mejorar la situación de David y de otros niños. Contó anécdotas que tocaban la humanidad de quienes escuchaban, historias que revelaban no solo la miseria sino también la extraordinaria lucha de esos pequeños guerreros. Poco a poco, sus miradas pasaron de la condescendencia a la contemplación. Sin embargo, el avance de su discurso fue interrumpido por una serie de preguntas incisivas. ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo piensas generar un cambio real y sostenible? Cada pregunta dolía como un químico ardiendo. Alejandro sabía que debía estar preparado para tales interrogantes, pero la certeza de la respuesta se le escapaba. Estoy aprendiendo de los profesionales, colectivo que trabaja con traumas y esperanza. Quiero implementar estrategias que involucren a más personas, que conviertan cada donación en un impacto tangible, contestó, buscando en sus palabras la seguridad que aún no poseía. ¿Tienes experiencia? ¿Cuáles son tus credenciales? Continuó el más crítico del grupo, un hombre adusto con un ceño perpetuamente fruncido. Alejandro sintió el sudor recorrer su frente. Esa pregunta lo llevó a un abismo de inseguridad en el que se sentía pequeño, expuesto. Pero fue en ese instante que todo lo aprendido resonó en su interior. Mi experiencia viene de escuchar a los niños, de permitir que me cuenten su historia, de hacer conexiones reales. Eso es lo que me impulsa. No tengo un currículo impresionante, pero tengo determinación y un deseo genuino de marcar la diferencia. La sala quedó en silencio, cada mueca, cada expresión reflejaban una mezcla de duda y curiosidad. Pero esa inseguridad comenzó a transformarse en algo palpable. La posibilidad de una conexión genuina se abría ante él. ¿Sería suficiente? Así, Alejandro se vio ante el umbral de la respuesta que había clamado por encontrar. Sentía que debía ir más allá de simplemente persuadir a estos donantes, debía elevar su propio compromiso a un nuevo nivel, donde sus palabras no solo fueran promesas sino acciones. Mientras se sentaba, reflexionó, había llegado el momento de forzar su propia grandeza. El debate continuó, cada intervención se convertía en un paso hacia el abismo del compromiso real. Alejandro no solo quería respuestas de los donantes, quería que su propia capacidad para actuar se ampliara. Y justo cuando la reunión alcanzaba su clímax, un mensaje emergió de su móvil. Era Mariana, pidiéndole que se uniera a una conversación privada. Sintiendo el latido acelerado de su corazón, Alejandro supo que la verdadera prueba acababa de comenzar. ¿Qué revelaciones le esperaban? ¿Se enfrentaría a la disyuntiva entre sus aspiraciones y la dura realidad que lo envolvía? El desafío que ahora se alzaba ante él prometía llevarlo mucho más allá de lo que había imaginado. Mariana lo esperaba en un rincón más alejado de la sala. La luz filtrada por las ventanas caía suavemente sobre sus rostros, pero la atmósfera se sentía cargada con una energía ansiosa. Alejandro trató de leer la expresión de su compañera, pero ella mantenía una seriedad que apenas había visto en el contexto del refugio. La conversación privada que le proponía parecía inminente y, de repente, más necesaria que nunca. ¿Qué está pasando?, preguntó Alejandro, su voz traicionando una mezcla de curiosidad y inquietud. Lo que discutiste hoy ha tenido una repercusión. Algunos donantes están intrigados, pero no es solo eso. Creo que hay una oportunidad mejor a la que podrías postularte, explicó Mariana, con una mirada intensa llena de determinación. A medida que Mariana desglosaba la propuesta, Alejandro se dio cuenta de que sus habilidades de comunicación adquiridas a lo largo de su trayectoria estaban siendo puestas a prueba nuevamente. Esta vez, no se trataba de cautivar a un grupo de personas, se trataba de trascender sus propios límites personales y profesionales. Mariana continuó, se abrirá una beca para jóvenes líderes en gestión social. Es competitivo, y aunque no tienes un currículum típico, tienes lo que importa, tu conexión genuina con los niños y tu experiencia de vida. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante mucho tiempo había creído que su falta de credenciales académicas sería un obstáculo insuperable. Pero ahí estaba Mariana, destacando lo que realmente contaba, su autenticidad y su deseo ferviente de hacer el bien. La idea de postularse encendió una chispa de ambición en su interior, pero también una preocupación incontrolable. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no sé manejarlo?
Las inseguridades comenzaron a danzar en su mente. Sin embargo, sintió la necesidad de desafiar esas dudas. Había recorrido un camino de autodescubrimiento, no podía volver atrás. ¿Cuándo es la fecha límite?, preguntó, apretando los puños y sintiendo que cada palabra traía consigo el peso de un futuro que sería forjado por sus decisiones. En una semana, respondió Mariana con entusiasmo y un halo de responsabilidad. Tendrás que preparar un discurso, demostrar tu visión y resaltar cómo planeas generar cambios a gran escala. Las palabras de Mariana rebotaron en su cabeza mientras comenzaba a pensar en lo que significaba realmente ser un líder en este campo. Cada niño tenía una historia, y cada historia merecía ser contada. Alejandro imaginó no solo su propia transformación, sino la posibilidad de ayudar a otros a encontrar su voz. Necesitaré ayuda para preparar todo, aceptó, sintiendo que su conexión con Mariana era más sólida de lo que había anticipado. De pronto, su inseguridad se mezcló con una creciente confianza. A medida que se disponían a salir de la sala, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Sin embargo, antes de que pudiera hacer más preguntas, Mariana se detuvo. Alejandro, esto no solo se trata de conseguir la beca. También conecta con tu propósito, con quien eres ahora. Debes estar listo para enfrentar lo que venga, porque puede que tu camino no sea sencillo. La seriedad de sus palabras lo golpeó como un rayo. Alejandro se dio cuenta de que la prueba que enfrentaría en la semana siguiente era más que una mera competición por obtener la financiación. Era un paso crucial hacia la consolidación de su nueva identidad. Era el momento de forjar su destino en el mundo que lo rodeaba. Mientras abandonaban el edificio, el sol empezaba a ocultarse, tiñendo el horizonte de un cálido tono anaranjado. Alejando los fantasmas de sus dudas, Alejandro se sintió un nuevo él, empoderado y listo para enfrentar el desafío. Pero en su interior, una nueva inquietud crecía. ¿Sería capaz de mantener la fe en sí mismo frente a la certeza de que su éxito estaría anclado a su crecimiento personal? La pregunta se cernía sobre él como una sombra, un recordatorio de que cada elección, cada esfuerzo, y cada conexión tendría repercusiones mucho más allá de una simple beca. Esa noche, se sentó a escribir sus ideas, sin definir aún las posibilidades que podían surgir de ello. El horizonte estaba abierto, pero la verdadera prueba aún estaba por empezar. ¿Lograría finalmente comprender el significado detrás de su propósito? Alejandro despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada segundo que pasaba se sentía como una cuenta regresiva hacia la presentación que marcaría un hito en su vida. Mientras se preparaba, revisó mentalmente las notas que había tomado la noche anterior, llenas de su entusiasmo desbordante y la incertidumbre que había empezado a desvanecerse. Los primeros rayos del sol se colaban por la ventana, iluminando los recuerdos de su viaje hasta ahora. No solo había encontrado su voz al trabajar en el refugio, había comenzado a construir una nueva identidad. Se miró en el espejo, absorto en el reflejo de alguien que había creído que no era capaz de aspirar a más. Pero ese día, ese mismo rostro le decía que estaba en el camino correcto, aunque las dudas aún persistieran como ecos lejanos. Consciente de que no podía afrontar este desafío solo, Alejandro decidió pedirle a Mariana que le ayudara a estructurar el discurso que debía dar en la selección para la beca. La compañera que antes había sido su soporte emocional ahora se convertía en una aliada estratégica. A medida que pasaban las horas, trabajaron codo a codo, desglosando sus ideas, incorporando las anécdotas de los niños con los que había trabajado. Mariana le ayudó a pulir sus palabras y a transmitir la pasión que sentía. Recuerda, Alejandro, esto no es solo un discurso. Es una representación de tu visión. Cada historia que compartas tiene que resonar, dijo ella mientras ajustaba los puntos clave de su presentación. Mientras Mariana hablaba, Alejandro notaba cómo su propia voz se tornaba más firme. Cada frase se llenaba de contenido, cada argumento se afianzaba con la experiencia de quien ha visto el dolor, pero también la esperanza en los ojos de los niños que él intentaba ayudar. Se sentía más cerca de su propósito, aunque la presión de la inminente presentación no desaparecía. A medida que transcurrían los días, Alejandro se encontró enfrentando sus viejos fantasmas. La preocupación por no ser suficiente amenazaba con arruinar su esfuerzo. En momentos de inseguridad, se preguntaba si el talento que había cultivado realmente podría ser suficiente para resonar ante el jurado.
Sin embargo, lo que lo sostenía era su deseo genuino de hacer un cambio y la certeza de que su camino había sido moldeado por situaciones que muchos no podrían imaginar. El día de la presentación llegó rápidamente. Alejandro entró en la sala, el corazón golpeando en su pecho, pero también una luz nueva iluminando su ser. Se encontró frente a un panel con miembros de renombradas organizaciones, y mientras compartía sus ideas, se dio cuenta de que no estaba ahí solo para obtener una beca, sino para compartir su verdad. Habló sobre su conexión con los niños, sobre sus sueños y desafíos. Cada palabra pronunciada era una liberación de las inseguridades acumuladas a lo largo de los años. Sin embargo, al final de su discurso, al notar la sorpresa en los rostros del jurado, una inquietud se instaló de nuevo. ¿Había conectado realmente? Había logrado transmitir la magnitud de su pasión. Una vez finalizada la presentación, el jurado se retiró a deliberar y Alejandro se quedó en la sala, sintiendo un torbellino de emociones. Era el momento de la verdad, y más que el resultado de la beca, se preguntaba si había encontrado la certeza de quién era realmente. A pesar de la inquietud, había un sentimiento de liberación al haber expuesto su esencia. Ahora todo dependía de algo más que su esfuerzo, era una danza entre destino y deseo conscientes. Pero segundos antes de que el jurado regresara, una revelación impactante surgió en su mente, desconectando su atención de la espera, y si su verdadero desafío no era obtener la beca, sino el camino que tomaría si no la conseguía. La pregunta se hizo eco en su mente, preparándolo para enfrentar no solo el fallo de una decisión ajena, sino lo que eso significaría para su futuro. Sin entender completamente hacia dónde lo llevaría esa reflexión, un nuevo sentido de urgencia lo invadió. La sala permanecía en un silencio denso, y Alejandro sentía cómo la presión del momento lo envolvía. Era curioso cómo la mente puede encontrar caminos inesperados en los momentos más críticos. A medida que el jurado regresaba de sus deliberaciones, se dio cuenta de que la inminente respuesta no era solo sobre obtener o no la beca, era una prueba de su valor personal. Los miembros del jurado tomaron sus asientos, y Alejandro se sintió como un gladiador en la arena, listo para enfrentar su destino. Fue entonces cuando el presidente del panel comenzó a hablar. Sus palabras resumaban formalidad, pero en el fondo, Alejandro escuchaba un subtexto casi imperceptible, el juicio que iba más allá de su discurso. Era una validación de sus elecciones, de su esfuerzo y, sobre todo, de su identidad. A medida que los miembros del jurado emitían sus comentarios sobre la presentación, algo en su interior se despertó. Las palabras de elogio se mezclaban con críticas constructivas, y en cada sugerencia, Alejandro escuchaba un eco de sus inseguridades. La manera en que hablaban le hizo cuestionar una vez más su valía. ¿Eran realmente sus habilidades suficientes? ¿O había creado una ilusión a partir de su deseo de ayudar? Al finalizar la reunión, se sintió obligado a unirse a una conversación posterior al evento. Se acercó al jurado con una mezcla de curiosidad y resistencia. Tomar la iniciativa de interactuar, a pesar de sus dudas, era un desafío en sí mismo. Quería conocer las historias detrás de sus decisiones, comprender qué eran esos 2 puntos extras que lograban en los proyectos que evaluaban. ¿Podría su historia resonar de una manera más profunda? Mientras intercambiaban realidades, Alejandro se sintió cada vez más como un aprendiz. Sus preguntas se volvían más precisas, buscando no solo halagos, sino una crítica auténtica que lo guiara hacia su crecimiento. Escuchar a aquellos con más experiencia lo llevó a replantearse su enfoque, necesitaba dejar de lado el miedo de no ser suficiente. Tenía que averiguar qué podía ofrecer además de lo esperado. Un comentario del jurado lo golpeó con fuerza: toma el desafío de mostrar no solo lo que deseas lograr, sino también cómo planeas ejecutarlo. Esa simple frase se convirtió en una chispa que encendió algo dentro de él. Alejandro empezó a entender que su viaje era una oportunidad no solo de recibir, también de dar. Cada paso que tomara, cada decisión, sería fundamental para su desarrollo. Días después, la respuesta llegó en un sobre que contenía un futuro incierto. Había sido seleccionado, pero junto a esa carta, había un correo adicional donde el jurado le invitaba a un seminario sobre liderazgo social. A la par de la alegría, un nuevo dilema se presentaba: dedicarse a la nueva visión profesional que se le abría o aferrarse a sus antiguas costumbres. Alejandro se encontraba ahora en una encrucijada, cuestionándose hasta dónde estaba dispuesto a arriesgarse. La oferta era tentadora, y no solo por la oportunidad laboral, sino por lo que podría representar: un nuevo yo más audaz. Mientras sopesaba su decisión, nuevas inquietudes emergieron.
La voz insegura en su interior volvió a alzarse. ¿Y si esta nueva dirección lo alejaba de su propósito original? Pero Alejandro sabía que cada paso requería valentía. La resolución estaba cada vez más cerca, tal vez era el momento de abrazar el cambio. Justo cuando se preparaba para tomar una decisión, un mensaje inesperado apareció en su teléfono, dejándolo atónito. Era un contacto del pasado, alguien que podría alterar el rumbo de todo. La mente de Alejandro se llenó de preguntas complicadas. ¿Cómo afectaría esto su nueva vida? ¿Estaba preparado para enfrentarse a los capítulos no escritos de su historia? La inquietud se adueñó de Alejandro al leer el mensaje que iluminaba la pantalla de su teléfono. Era de Lucía, una amiga de la universidad que había abandonado el país poco después de que él decidiera enfocar su carrera en el liderazgo social. Las memorias de aquella época resurgieron, su risa contagiosa y la energía que irradiaba. Pero lo que realmente lo impactó fue la invitación: necesito hablar contigo. Hay algo que no puedes ignorar. Días más tarde, se encontró en una pequeña cafetería, el aroma a café recién hecho impregnando el ambiente. Lucía llegó puntual, pero sus ojos reflejaban una mezcla de resolución y pesadumbre. Al sentarse frente a él, Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba, no solo por el reencuentro, sino por la expectativa sobre lo que ella tenía que decir. Básicamente, comenzó Lucía, mi vida ha tomado un rumbo inesperado. Comencé un proyecto en un refugio para familias en riesgo. Pero esto no se trata solo de mi trabajo, Alejandro. He tenido experiencias que me han llevado a reevaluar mis prioridades y la forma en que antes pensaba. Las palabras de Lucía resonaban en su mente. Estaba claro que su amiga había encontrado un propósito, y eso despertó en él una mezcla de admiración y envidia. Se dio cuenta de que seguía atrapado en sus propias dudas, mientras ella se había lanzado a una causa que parecía vital y transformadora. Pero la pregunta que realmente le inquietaba era si estaba dispuesto a darle un giro radical a su vida, como lo había hecho ella. Tuve la oportunidad de ayudar a una madre soltera que enfrentaba muchas adversidades, continuó Lucía. A través de eso, comprendí que a veces nos distraemos tanto persiguiendo logros que olvidamos lo que realmente significa hacer una diferencia. Alejandro comenzó a reflexionar sobre su propia experiencia. La beca y el seminario eran pasos hacia el crecimiento, pero, ¿qué significaba eso si no se conectaba con una causa mayor? La fuerza de Lucía en su nueva misión lo hizo cuestionar su enfoque. No le bastaba solo con una mejora profesional, necesitaba un propósito en su trabajo que resonara más allá de él. La conversación avanzó hacia la percepción del fracaso y la superación personal. Lucía mencionó un momento crucial en su trabajo, donde había fracasado rotundamente, pero en ese fracaso descubrió un talento oculto para inspirar a otros. Alejandro asimiló cada palabra, preguntándose si tenía sus propios fracasos que aún no había aprovechado como lecciones. El eco de su inseguridad se transformó en el impulso de la reflexión. El crecimiento, al final, surge a través del dolor y la superación. El encuentro terminó, pero la chispa seguía encendida en su mente. Decidido a enfrentar la encrucijada delante de él, Alejandro sabía que debía reorientar su camino. Tenía que decidir, seguir las pautas que otros habían trazado, o arriesgarse a crear su propia narrativa, quizás uniendo sus habilidades en liderazgo con el deseo de impactar vidas. Mientras se alejaba de la cafetería, sintió que las posibilidades se expandían ante él, pero la presión del cambio se intensificaba. ¿Sería capaz de hacer lo que Lucía había hecho, de salir de su zona de confort por el bien de algo más grande? Las preguntas lo acechaban, cada una empujándolo hacia el siguiente paso. Alejandro empezó a delinear un plan en su mente, fusionando su deseo de liderazgo con la urgencia de hacer una diferencia. Pero justo cuando pensaba que había encontrado dirección, un nuevo mensaje en su teléfono volvió a desestabilizarlo. Era de alguien que había creído definitivamente ausente en su vida, un contacto que podría llevarlo a cuestionar aún más sus elecciones. Las decisiones que había tomado hasta ahora pálidas a su lado. ¿Podría esta nueva revelación ser el catalizador que lo empujara a tomar el riesgo definitivo? La incertidumbre se cernía sobre él, tan pesada y electrizante como antes. El momento de la verdad parecía más cercano que nunca. La respuesta a su mensaje llegó antes de que tuviera la oportunidad de procesar lo que significaba. El remitente era Javier, su amigo de la infancia y, más recientemente, un empresario exitoso en el sector tecnológico. Alejandro recordó la reciente conversación que habían tenido, en la que Javier había mencionado su compromiso con una ONG enfocada en la educación de niños en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, lo que escribió esta vez era distinto, cargado de urgencia e inquietud. Necesito verte. He descubierto un escándalo que podría impactar a muchos. ¿Estás dispuesto a ayudarme? Ese texto lo dejó perplejo. La vida de Javier había tomado un giro que él jamás podría haber imaginado. Un escándalo. No era simplemente un proyecto social, sino algo mucho más complejo y potencialmente inquietante. La curiosidad y el temor se entrelazaron en su mente. ¿Qué implicaciones tendría esto? ¿Y cómo encajaría él en toda esta situación? Mientras se dirigía a su departamento, sus pensamientos eran un torbellino. Las palabras de Lucía aún resonaban en su mente, empujándolo hacia un propósito. Casi automáticamente comenzó a plantear preguntas sobre su propio papel en esta nueva narrativa. ¿Este escándalo era un llamado a actuar, o un simple entretenimiento que lo mantendría alejado de lo que realmente deseaba? La lucha interna lo molestaba, decidió que necesitaba más información antes de dar un paso al frente. Su habilidad para el liderazgo social había sido siempre más teórica que práctica, y ahora sentía que las riendas de su vida se le escapaban. Era capaz de enfrentarse a este nuevo desafío y, al mismo tiempo, seguir el camino hacia el que Lucía lo había inspirado. Al llegar a su casa, recompuso su espacio de trabajo, sacando documentos y libros que había acumulado sobre liderazgo y desarrollo personal. Cada página que hojeaba parecía presionarlo hacia una autodefinición más afinada. La organización, la planificación, la estrategia, eran herramientas que había aprendido a dominar, pero había olvidado cómo aplicarlas en su propia vida. Era hora de dejar de observar desde la barrera y convertirse en un jugador activo. Bajo la luz tenue de su oficina, comenzó a esbozar un plan que conectara las inquietudes del escándalo de Javier con su deseo de hacer una diferencia real. Sería una mezcla de sus habilidades administrativas con la urgencia de actuar. Había que investigar, discernir la verdad en la confusión y encontrar la mejor forma de actuar. Ya no quería permanecer en la comodidad del conocimiento, quería provocar un cambio palpable. La noche avanzaba y el futuro parecía borroso, llenándose de posibilidades. Pero a medida que profundizaba en sus reflexiones, el miedo también comenzaba a surgir. El riesgo de fallar, de desilusionarse una vez más, de perder el rumbo de su vida en esta búsqueda. La estética del fracaso atravesaba su mente, provocando un escalofrío. Aún así, el fuego encendido por Lucía lo seguía empujando a investigar más sobre el destino que le esperaba. En ese momento de revelación, Alejandro se dio cuenta de que este escándalo, aunque podría ser percibido como una trampa, en realidad ofrecía una oportunidad. No solo para ayudar a su amigo, sino para redescubrir lo que significaba realmente liderar. Era el momento de tomar riesgos, de afrontar su miedo y decidir si realmente estaba dispuesto a salir de la sombra de su propia indiferencia. Mientras la noche se adentraba en el silencio, un nuevo mensaje de Javier iluminó la pantalla de su teléfono. ¿Nos encontramos mañana? Necesitamos discutir esto a fondo. Alejandro sintió una mezcla de adrenalina y ansiedad. La decisión lo acechaba, y con ella, un nuevo camino se abría por delante. ¿Era este el principio de un cambio significativo en su vida, un desafío que lo llevaría a enfrentarse a sí mismo y a sus propias limitaciones? La vía parecía clara, pero su corazón aún temía lo desconocido. Alejandro respiró hondo, sintiendo la brisa fresca de la mañana como un recordatorio de que un nuevo día llegaba con nuevas oportunidades. Había pasado por un torbellino de emociones y decisiones en las últimas semanas, pero el momento de actuar estaba aquí. Había decidido dejar atrás la incertidumbre y tomar el control de su destino. La sensación de propósito lo llenaba, una chispa había encendido su espíritu. Al llegar a la café donde se encontraría con Javier, sintió que cada paso lo acercaba no solo a su amigo, sino a una posibilidad real de hacer un impacto significativo. La conversación con Lucía resonaba en su mente, empujándolo a unir sus esfuerzos por el bien. Era el momento de fusionar sus habilidades en arquitectura y liderazgo social con la urgencia de enfrentar el escándalo que Javier había mencionado. La idea de no ser solo un espectador en la vida de otros lo alimentaba y lo impulsaba a actuar. Javier llegó, y la mirada de preocupación en su rostro dejó claro que estaban en medio de algo importante. «Necesito tu ayuda, Alejandro», empezó. Explicó la situación del escándalo, fondos desviados en un proyecto que prometía educación y recursos para niños en situaciones vulnerables. Su conexión con el refugio iba más allá de lo personal, era un sistema que podía colapsar, y ellos eran la clave para que no ocurriera. Alejandro escuchaba atentamente, cada palabra de su amigo encajando en su nueva visión del futuro.
Si ganamos visibilidad ante los medios y unimos fuerzas, podremos denunciar esto, propuso Javier. Era una oportunidad para transformar el dolor y la injusticia en una acción concreta. Era el momento de convertirse en el arquitecto no solo de estructuras físicas, sino de un cambio real abarcando la vida de los que más lo necesitaban. Con un renovado sentido de propósito, Alejandro propuso un plan. Creamos una campaña de concienciación para involucrar a la comunidad. Usaremos las plataformas digitales para compartir la voz de los afectados y atraer aliados, dijo con una convicción que lo sorprendía a sí mismo. Esa conexión con el mundo altruista se había transformado en una tenacidad genuina por hacer lo correcto. Ambos comenzaron a trabajar en su propuesta, y mientras planeaban, Alejandro sintió cómo su confianza iba en aumento. La conexión genuina que estaba forjando con Javier y la causa que habían decidido defender contribuían a una nueva narrativa en su vida. Había pasado de un arquitecto solitario y exitoso a un defensor apasionado por la justicia, y ese camino, aunque incierto, le brindaba la satisfacción que siempre había anhelado. Las semanas se volvieron días de esfuerzo constante. Juntos, contactaron a los medios, establecieron alianzas estratégicas con organizaciones afines y diseñaron campañas que resonaban en la comunidad. Cada pequeño éxito reforzaba su determinación. Cuando finalmente el día de la conferencia de prensa llegó, Alejandro se sintió fuerte, empoderado. No eran solo palabras vacías, había pasado de ser un espectador de su propia vida a un protagonista decidido a hacer una diferencia. Al frente de los micrófonos, sintió como su corazón latía fuerte pero firme. Hoy, no solo hablo por mí, hablo por todos los niños que necesitan ser escuchados. Por todos aquellos que han sido olvidados. Es hora de deberes, es hora de acción, proclamó. El eco de su voz resonaba entre la multitud, y el brillo de los flashes de las cámaras le daba la esperanza de que realmente había trascendido su propio miedo. Había logrado convertir sus inseguridades en fortalezas, estaba contribuyendo a un cambio sostenible, el recorrido no había estado exento de dificultades. La presión y el temor a la posibilidad del fracaso siempre lo seguían, pero cada pequeño triunfo lo llevaba más cerca de ser la persona que siempre había querido ser. En el camino, Alejandro comprendió que el verdadero éxito no se medía en logros personales, sino en el contexto en el que se atraviesan las vidas de otros. Finalmente, con el apoyo de la comunidad, lograron que el proyecto fuera revisado e investigado. Las prácticas corruptas estaban siendo cuestionadas, y en esos momentos, Alejandro sintió que había recobrado su humanidad. Nunca antes había sentido un propósito tan claro, tan necesario. La posición que había tomado no solo era una declaración en su carrera profesional, sino una reivindicación de su alma y su búsqueda de significado. Con la satisfacción palpable en el aire, Alejandro se dio cuenta de que la vida había conformado un nuevo camino sorteando viejos paradigmas. Había dejado atrás la superficialidad por la autenticidad. En su interior había crecido la certeza de que, aunque el futuro fuera incierto, estaba listo para continuar en su viaje. Había cosechado no solo reconocimiento profesional, sino también el respeto de sus colegas y la gratitud de quienes más lo necesitaban. Eso era suficiente, el pasado había quedado atrás y su corazón latía con fuerza. Alejandro había logrado convertirse, un arquitecto de realidades y emociones, un defensor de vidas que merecían ser vividas a plenitud. Había encontrado su lugar en el mundo, y no había poder en el universo que pudiera arrebatárselo. ¿Le ha gustado esta historia inspiradora? Si no quieren perderse más relatos que transformen vidas, suscríbanse inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conmovedora transformación. Su apoyo es fundamental y juntos podemos marcar la diferencia.